Hoy, en nuestra sección del Mundo en Guerra, abordamos el nuevo decreto migratorio firmado ayer mismo por Donald Trump. Nos acompaña ya en plató un martes más Bruno Navarro, nuestro analista en seguridad y defensa. Una de las grandes cuestiones es que Irak sale ya de esa prohibición, de los países vetados. Eran 7, ahora son 6. ¿Por qué Donald Trump ha cambiado en apenas un mes y ha decidido de repente excluir a Irak de los países vetados? Esta fue una petición del ministro de Defensa, es decir, el secretario de Estado de Defensa, el general Mattis, aparte de otros líderes del gobierno, porque a diferencia de los otros 6 países que siguen vetados, Irak es un país que colabora estrechamente con los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, especialmente en la lucha contra el Estado Islámico, y es una aliada fundamental de su ofensiva en Irak. Tendría graves consecuencias haberlo mantenido, ya se le adelantaron algunas el gobierno iraquí, con lo cual mantenerle en esa lista habría tenido graves consecuencias. Alegan los norteamericanos, como bien ha explicado Laura, que hay algunas razones en las que, que el gobierno iraquí ha dado garantías de que los ciudadanos que vayan a solicitar un visado, ellos ya harán el screening previo para verificar que son buena gente, pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que no es tanta esa razón como la que he dicho de que es un aliado demasiado importante, al igual que tampoco ha vetado a Arabia Saudí y a Egipto. Bruno, vale, pues eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Irak, pero si vamos al resto de países, esos otros 6 países, Sudán, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen. ¿Por qué en este caso? ¿Por qué sí decide Donald Trump mantener esa prohibición? ¿Es porque son de mayoría musulmana, como se les acusa desde la mayoría de los medios? No, no, de hecho, Irak está fuera Egipto, está fuera Marruecos, está fuera Arabia Saudí. No, la razón de estos países, hay 2 grupos. Hay un grupo, 2 países y otro grupo de 4. Un grupo de 2 países que son Irán y Sudán, en los que el objetivo que se busca es hacer daño a los gobiernos, es decir, al gobierno de Irán y al gobierno de Sudán, porque los considera eje del mal, les considera enemigos de Estados Unidos como gobierno. No está pensando que haya terroristas que vayan a infiltrarse. Sudán e Irán directamente es porque se llevan mal con ellos. Para que nos entienda todo el mundo, tienen malas relaciones con esos 2 países, correcto, con los gobiernos de esos 2 países, y entonces directamente pues les prohíben la entrada. Correcto. Y sin embargo, el otro grupo, que entiendo ya pertenecería Siria, Libia, Somalia y Yemen, en ese caso sería porque temen que desde esos países se les pueda colar en suelo norteamericano pues terroristas infiltrados. Efectivamente, es lo opuesto. Aquí no son gobiernos que temen, como Irán y Sudán, que puedan enviar agentes a Estados Unidos o que sencillamente les sirva de presión a esos 2 países para que aflojen y accedan a las peticiones o exigencias de Estados Unidos, igual que se hace daño con bloqueos económicos, etc. No, aquí estos 4 países que estamos hablando son países desestructurados, donde reina el caos, estados fallidos, donde los gobiernos locales no pueden ejercer ningún control sobre sus ciudadanos y que están plagados de yihadistas del Estado Islámico y de Al-Qaeda. Por lo tanto, lo que dice Estados Unidos, voy a hacer un alto de 3 meses en esos países, no voy a aceptar ningún inmigrante en estos 3 meses hasta que pueda crear estructuras de control eficaces para cuando vuelva a abrir esa barrera y decir, volved a pedirme visados y ahora yo sí que os voy a hacer un screening adecuado para evitar que se me cuelen yihadistas. Bruno, de eso te quería hablar, de esa limitación en el tiempo. Se habla de que el decreto que tantísima polémica está levantando simplemente afecta a 90 días. ¿Esto qué significa? ¿Que solo va a estar prohibida la entrada a Estados Unidos de estos 6 países afectados durante 3 meses? ¿Apenas 3 meses? Apenas 3 meses y a los 3 meses, cada uno de esos 6 países será evaluado si ya hay mecanismos para garantizarlo. Si no, será renovado y, efectivamente, como decía antes Laura, Siria había sido bloqueado indefinidamente y ahora lo ha cambiado para evitar. ¿Por qué lo ha cambiado también? Esto es una cosa interesante, claro, porque claro, cambia tanto en tan poco tiempo porque se lo han prohibido hace nada, en enero. Efectivamente. Lo que ha hecho Trump es mantener el mismo perro con distinto collar. Ha mantenido el núcleo más importante del programa, sí, del programa que quería, de la orden ejecutiva, limando los puntos por los que los jueces le han vetado este programa. Entonces, en el caso de Siria lo bloqueó indefinidamente la entrada de cualquier inmigrante hasta que dijera indefinidamente, y ha visto que eso no va a colar legalmente, con lo cual ha dicho no, 3 meses como el resto. Ya veremos si se lo renuevo, claro. Dentro de 3 meses puedo renovar, o 3, hasta que yo considere que es seguro ir aceptando inmigrantes, no hablamos de refugiados, sino inmigrantes de ese país. Bruno, si hablamos de las cuotas, Estados Unidos no va a permitir que entren en 2017, al menos en un año, más de 50.000 refugiados. ¿Es esta cuota una cuota razonable? ¿Se han pasado de poco? ¿Es correcta? ¿Comparado con lo que nos obligan en Europa, es poco, es mucho?
Esta es la otra parte del ahorro ejecutivo. Hemos hablado hasta ahora de inmigración, ahora hablamos de refugiados, ¿no? Esos refugiados, Obama heredó 40 y tantos mil o 50 y tantos mil refugiados al año. Enseguida lo subió a 70.000, pero durante todos sus años de mandato, y recordamos que son 8 años, ha mantenido 70.000 al año. El año pasado lo subió a 85.000. Y ha firmado una orden antes de irse, la patata caliente a Trump, que no es nada honesta, para que en 2017 acepte a 110.000 refugiados. Sin embargo, Bruno, es importante decir que durante el mandato de Barack Obama, es cuando más deportaciones se ha producido en todas las historias de los Estados Unidos, que esto hay mucha gente que no lo sabe. Efectivamente. Pero a lo que decías, esos son pocos, son muchos. Ha bajado a 50.000, pero nos hacemos una idea. Es decir, Estados Unidos no es China, no tiene tantos habitantes. 50.000 refugiados al año. Estados Unidos, Trump, en este caso, está siendo muy generoso con los refugiados, mucho más que la mayoría de los países europeos que ahora nos rasgamos las vestiduras. Está siendo muy generoso intentando hacer un balance equitativo entre el ser generoso con los refugiados y ser generoso con sus ciudadanos. Me gustaría también abordar otro de los puntos del decreto que no se comenta mucho en el resto de medios, y es que, por ejemplo, respecto a los ciudadanos que sí, pues, cuyos países, bueno, que procedan de Siria, de Irán, de estos países que siguen bloqueados, sin embargo, este decreto no afecta a todos por igual, porque todos aquellos, como nos contaba Laura, que tengan la Green Card, es decir, pues la tarjeta, la visa de trabajo con contrato que demuestra que estás contratado en Estados Unidos, los que tengan doble nacionalidad o los que tuvieran permiso de residencia antes de ese primer decreto, el prohibido de enero, sí que pueden entrar a los Estados Unidos, sí que pueden trabajar, sí que pueden residir. En esto no hay ningún cambio respecto a los gobiernos anteriores, es decir, Donald Trump no se ha inventado la Green Card, ni se ha inventado que se exija una visa de residencia. ¿Por qué entonces tantísima polémica? ¿En qué se basa la justicia estadounidense para prohibir estos decretos? Se basa en las razones por las que lo tumbó, y las razones que ha limado Trump. Que Siria no puede tener un bloqueo indefinido, lo ponemos a 3 meses, que es verdad que Trump en el primer decreto nunca dijo que no pudieran entrar los que tenían la Green Card, es decir, la presidencia permanente, ni visados ya concedidos, pero ahora lo ha especificado. Es verdad que no lo especificaba bien y dio lugar a malentendidos, con lo cual ahora sí que queda perfectamente claro. Claro. Es decir, que tú crees que ahora la justicia estadounidense, si tuvieras que hacer una apuesta, no va a tumbar este decreto. Creo que de la justicia se puede esperar cualquier cosa y desde luego los enemigos de Trump les da igual, van a ir a por todas. Pero es verdad que ahora tienen menos razones para tumbárselo. Por último, Bruno, no me gustaría dejar de preguntarte por las informaciones, algunas informaciones que se han publicado hoy que aseguran que el gobierno de Estados Unidos estaría incluso pensando, con esa polémica de la frontera con México, en separar a los niños de sus madres en la frontera para disuadirlas de entrar. ¿Es esto veraz, por una parte? ¿Y qué te parece la medida? ¿Es una medida que se haga en algún otro sitio? Es veraz, se está valorando por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Por lo tanto, no tiene que ver con este decreto, es una cosa paralela y ya se decidirá. Hay que tener en cuenta que desde octubre a enero han entrado en Estados Unidos 54.000 niños ilegalmente acompañados de sus madres. Es el doble del mismo periodo en el año anterior. La cosa se está saliendo absolutamente de todo control. Lo que intentan con esta medida, que están estudiando simplemente, es evitar el efecto llamada, porque estas familias lo que hacen son detenidas, y ahí lo que llamó Trump el otro día, detención-liberación. Te detengo, inmediatamente te libero porque estás con tu familia, y años después ya vendrá un juez a decidir si te puedes quedar o no. Con lo cual, esto lo que significa es, a los padres les encerramos hasta que se pueda solventar el asunto, y a los hijos les liberamos con alguna familia acogida. Pues ha quedado clarísimo. Bruno Navarro, muchísimas gracias otra vez. Se nos ha acabado el tiempo, les dejamos con tiempos modernos. Después, gracias por nada. Luego el gato al agua y nosotros volvemos mañana a las 8:30. No nos fallen. Gracias y buenas noches.